Muy bien. Entonces, lo que estábamos discutiendo la clase pasada, además del ejercicio, es de dónde vienen las nociones de lógica o cuál es su importancia. Quizá en algunos otros cursos o los que llevaron lógica en la prepa o los que llevaron el propedéutico, quizá les empezaron a mostrar un poquito ahí de las tablas de verdad, el lenguaje, pero alguien, o bueno, de los que están aquí presentes, más o menos tienen nociones de dónde se origina la lógica o incluso por qué surge la lógica, ¿sí? Entonces, son dos preguntas en dos sentidos. Entonces, por un lado, es decir, ¿de dónde se origina? ¿Cuáles son los orígenes de la lógica? Y por otro lado, es decir, ¿por qué se origina la lógica? ¿Por qué se empieza a formalizar este concepto? Entonces, no sé si alguien de aquí sepa un poquito al respecto de eso. Pues, bueno, por lo que he visto, viene de Grecia, ¿no? Viene por la necesidad de formalizar las matemáticas que se tenían en aquel entonces. Y de ahí se hicieron, bueno, las demostraciones, ¿no? Se desarrolló como un lenguaje formal para las matemáticas de ahí. Okay. Bueno, más o menos eso es lo que yo recuerdo. ¿Alguien más tiene alguna otra noción? A ver, voy a poner, ahora sí voy a compartir la pantalla, porque voy a empezar a escribir alguna de sus ideas, ¿no? Entonces, para empezar, a ver, sí. Les voy a abrir otro cuadernito a ustedes, porque el que les tenía asignado me gusta más esta noción. Ahí está. Ok, entonces estamos hablando, tratando de responder dos preguntas, ¿no? Entonces, una es, ¿lógica para qué? Lógica para qué. Y la otra es, ¿cuáles son los orígenes? Ajá, ¿cuáles son los orígenes? Entonces, lo primero que me están diciendo es que viene un poco de Grecia. Y por otro lado, lógica para qué es para formalizar las matemáticas. Ajá, la matemática que está, matemáticas que está ahí, ¿no? Entonces, ¿y qué más? O sea, ¿qué más? ¿Qué más me pueden decir a través de lo que ya saben, no? Aparece en los griegos, sirve para formalizar la matemática, solo sirve para eso o para otra cosa. Pues sí, también como para ahorrar tiempo en el lenguaje y en los argumentos, como hacerlo más rígido, que tuviera más veracidad. Ok, entonces aquí me están diciendo ahorrar. Voy a poner así, lenguaje. Permite determinar la veracidad de algo. ¿Qué más? Nada más para eso. Podría ser que intentaban refutar las falacias, como recuerdo los sofistas que usaban falacias en sus argumentos. A lo mejor. Ajá. Resolver falacias. Entonces aquí voy a poner algo que viene de los sofistas. Ajá. ¿Qué más? Imagino que era como los primeros indicios de ver cómo funcionaba el mundo, ¿no? Te escuché muy lejos, ¿lo podrías repetir otra vez? Que yo imagino que fueron los comienzos en los que las personas intentaban desde su perspectiva ver cómo funcionaba el mundo. ¿Tú me escuchó? Sí. Es que estoy pensando cómo escribirlo, ¿no? El inicio para responder a preguntas de cómo funciona el mundo.
Ujú. ¿Algo más que quieran comentar, agregar a esta lista? Bueno, a ver, cuando estamos hablando de lógica, quizá ahorita, quizá, no lo sé, o dado sus primeras clases que están teniendo aquí en la facultad, el tipo de argumentos, las demostraciones, veracidad y todo ese tipo de cosas, puede tender que la respuesta a para qué sirve la lógica sea más en el sentido matemático. Porque al final, en matemáticas, ¿qué es lo que nos interesa? Nos interesa tener un lenguaje, entonces eso es algo distinguido de las matemáticas, tener un lenguaje, permitir determinar la veracidad de algo. Determinar la veracidad de algo va a ser a través de las demostraciones. Entonces, tenemos a través del lenguaje y de ciertas reglas, pues vamos a determinar casi siempre cuándo algo es verdadero y cuándo es algo falso. Sin embargo, y bueno, y eso tiene que ver esta parte de formalizar, ¿no? Entonces, formalizar el lenguaje, la veracidad, viene en ese sentido de tener una herramienta que nos permita estructurar mejor nuestras ideas. Y estructurar mejor nuestras ideas no es exclusivo de matemáticas, ¿sí? De hecho, pensar en ideas es simplemente como, si nos vamos como a abstraer mucho este concepto de ideas, es pensar, ¿no? Entonces, antes por ejemplo, esta parte de cuáles son los orígenes de la lógica, lógica para qué, pues al final nos estamos regresando a algo como muy, muy quizá primitivo o algo demasiado cotidiano en nuestro día a día, que es ¿qué es pensar? Todo el momento estamos pensando, sea en matemáticas, sea en las cosas sociales, sea lo que sea, estamos hablando, estamos pensando, ¿no? Entonces, antes de hablar de formalizar las ideas, de dar un lenguaje, pues iniciamos con el pensamiento, ¿no? Entonces, aquí, pues, les voy a cambiar un poquito la pregunta. Antes de irnos directamente a la lógica, pues vamos a ver qué es pensar, para qué sirve pensar. Entonces, tenemos aquí dos preguntas. Una es, ¿qué es pensar? Y por otro lado, vamos a tener, ¿para qué sirve pensar? ¿No? ¿Se han pensado en estas preguntas? O sea, Para antes resolver problemas. ¿para qué sirve pensar? Entonces voy aquí a escribir, ¿no? Para resolver problemas. ¿Qué más? ¿Para qué más nos sirve? ¿Solo Bueno, nos sirve? por lo que recuerdo en mi curso de filosofía, cuando se llevaba el proceso de conocimiento, y se llevaban las fases del proceso, también se llevaba a cabo el pensamiento, porque a base de las otras representaciones que se llevaban, se formaba un nuevo conocimiento. Entonces, yo diría que sería para adquirir nuevos conocimientos y razonarlos. Lo voy a poner generar y adquirir, ¿no? Generar y adquirir conocimientos, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, ahorita creo que es más fácil responder a la pregunta para qué sirve pensar. Pero ¿qué es pensar? ¿Qué se les viene a la mente a esta pregunta, ¿no? Al final aquí, bueno, no está de manera explícita en lo que me decían de lógica para qué,
Pero cuando dicen, es el inicio para responder preguntas como ¿cómo funciona el mundo? Pues parte del mundo somos nosotros mismos, ¿no? Y dentro de nosotros mismos, pues es nuestras ideas, nuestro pensamiento. Entonces, no es descabellado, preguntarse qué es pensar, ¿no? De hecho, ya se han hecho investigaciones al respecto de qué es pensar, ¿no? ¿Cómo ustedes conciben la respuesta a esta pregunta de qué es pensar? ¿No? Entonces, Para mí serían como... No sé, intentar. Ay, perdón. No, tú. Ideas y representaciones de la realidad en la mente, dependiendo de cada quien. ideas son... bueno, ¿qué es pensar? Me están diciendo que son ideas, que sirven para representar... Y sí, de la realidad en la mente, porque depende mucho de cada quien. Entonces, le voy a poner entonces simplemente ideas, ¿no? Ideas, y aquí, como que ayuda a entender la realidad. Ilse, ¿tú ibas a comentar algo? Sí, bueno, mi idea también era que era como un conjunto de ideas que nos ayudaban como a encontrar, no sé, solución para algo cuando queremos pensar en algo. Ok, entonces es un conjunto de ideas, ¿no? Entonces ahí está predominando esta parte de idea y estaban escribiendo... Pero cuando pensamos con lógica matemática no podemos meter lo subjetivo. Ok, bueno, ya estamos metiendo otra cosa que es lógica matemática, ¿no? Ahorita estamos en general como qué es pensar, ¿no? Entonces, aquí parece, o sea, justamente creo que Alan estaba, si no me equivoco, Alan comentó de sus clases de filosofía. Estamos metiéndonos en una rama que no es directamente la matemática tradicional, ¿no? Estamos hablando un poquito de filosofía, ¿no? Como preguntarse todo ese tipo de cosas, ¿no? De qué es pensar, quién soy yo, para qué estoy aquí, por qué estudié esta carrera, no lo sé, bueno, ya son otro tipo de preguntas. Pero al final, lo que nos mueve como humanos es preguntarnos cosas, sean tan sencillas como ¿qué voy a desayunar? Que a lo mejor para muchos no es tan sencillo, o cosas tan un poco que pueden ser muy ambiguas como ¿qué es pensar? ¿No? Pero bueno, todo se origina con una pregunta y dependiendo de la naturaleza de la pregunta va a ser el tipo de respuesta que vamos a tener. Al final, cuando queremos resolver una pregunta, sea en matemáticas o fuera de matemáticas, queremos que sea convincente, ¿sí? Que sea verdadera. Entonces, dependiendo de dónde nos estamos trabajando, vamos a seguir ciertas normas, ciertas reglas para perseguir esa verdad. Ahora, si yo me regreso a esta parte de ¿para qué nos sirve pensar? Si nos vamos de una forma muy primitiva, ¿para qué pensaba el humano antiguamente? Pues diríamos que va con una primera dirección que es sobrevivir. Y esta parte tan primitiva que estoy diciendo de sobrevivir, pues simplemente es decir, bueno, pues a lo mejor antes los humanos era la caza, ¿no? Entonces, esta parte de roles que estaba muy marcado en la mayoría de las tribus, era pues el hombre se iba a la caza y las mujeres era recolectar cosas, ¿no? O todo este proceso nómada. Al final, pensaban para poder sobrevivir, para satisfacer las necesidades básicas. Entonces, ¿para qué sirve pensar? Pues en primera instancia, pues de una manera muy burda nos ayudaba para sobrevivir, que al final es resolver problemas en ese momento preciso. Ahora, una vez que ya se empieza como a... Una frase que a mí me gusta mucho es, estamos sobre hombros de gigantes, lo que quiere decir que el nuevo conocimiento, esta generación y esta adquisición de nuevo conocimiento no inicia desde cero,
¿sí? Sino que estamos tomando todos los conocimientos previos, ya sean de nosotros o de los antecesores o de toda la tribu, no lo sé, o sea, todo el conocimiento que ya se construyó anteriormente, lo estamos tomando para seguir adelante. Ajá, y ese seguir adelante, en primera, bueno, después de que ya sabemos sobrevivir, digamos, o sea, ¿qué es lo que pasó en este proceso del humano? Pues ya de nómadas se convierte en sedentario y eso fue gracias a la agricultura. Entonces ya el tipo de problemas es distinto. Ajá, entonces ya se asientan, empiezan a formar pues el pueblo, la ciudad, entonces ya se empiezan a digamos, hacer otra red social, ajá, otra comunidad, y ya el tipo de problemas es distinto. Porque dado que ya nos asentamos en un solo sitio, entonces, pues hay que, digamos, decir de qué manera nosotros podemos sobrevivir adecuadamente con esta nueva situación. Entonces, esto, a lo que voy, el otro tipo de problemas que se empiezan a pronunciar más ya cuando se empiezan a asentar, cuando tenemos este tipo de ciudades y demás, pues lo que queremos es vivir bien o con un bienestar, ¿no? Entonces, aquí lo voy a poner así como, buscamos un bienestar, ajá, un bienestar. Y este bienestar, pues si ustedes checan un poquito, si toman filosofía o cualquier otra materia relacionada, pues aquí algo que viene son como las leyes, ¿no? Entonces aquí las leyes, de hecho originalmente es de qué manera la humanidad, las familias, la sociedad puede vivir en adecuadamente, ¿no? Adecuadamente, con un bienestar, sin problemas, etc., ¿no? Entonces, más o menos esa era como la finalidad con la que se empiezan a construir las leyes. Actualmente todo esto empieza a cambiar porque la sociedad cambia, ¿sí? Cambia con respecto al tiempo. Ahora, con respecto a estas leyes, pues algo que se vino muy presente en todo este proceso es determinar cuándo es un ciudadano, ¿no? Creo que se le llama correcto. ¿Qué quiero decir esto? ¿Cuáles son las características que tiene que tener una persona para ser un ciudadano de bien? Y las características que tenía que tener esta persona, al menos tenía que tener conocimientos en 3 ramas distintas. Entonces, en esas 3 ramas distintas, lo que tenía que tener, pues, serían conocimientos de filosofía, ajá, toda esta parte del pensamiento, cosas de la naturaleza, y algo que se consideraba muy importante es conocimiento matemático. Ajá, entonces, regresando un poquito a nuestra pregunta de la lógica para qué, ¿sí? ¿De dónde se empiezan a formalizar todo eso? Pues si nos vamos un poquito a la historia, pues viene como a estas preguntas de, pues, ¿para qué pensamos? Pensando como, tratando de preguntarnos cosas como muy filosóficas, pero al final estas preguntas filosóficas, que todo comienza con una pregunta, lo que nos hace es permitir que empecemos a concretar el conocimiento, empezar a identificar características para resolver, pues justamente para resolver problemas, que pueden ser de diferentes índoles. Entonces, en este proceso de para qué pensar y viendo como las necesidades humanas a lo largo de la historia, pues nos vamos a la necesidad súper básica que todos tenemos, que sobrevivir. Ya que sobrevivimos, ya tenemos como bien claro qué es lo que tenemos que hacer para sobrevivir con respecto a nuestras necesidades básicas, pues ahora queremos tener una vida plena, un bienestar. Y ese bienestar, pues obviamente se va cambiando con respecto a las necesidades humanas a lo largo de la historia. Por ejemplo, actualmente, pues buscar un bienestar, pues generalmente pues es indispensable tener mínimo una licenciatura. ¿Por qué? Porque al final uno busca tener un trabajo, tener una economía estable, porque esa economía a lo mejor nos permite, si nos enfermamos, poder pagar esos servicios. O sea, al final tenemos
ciertas características que nosotros tenemos que seguir o que tenemos como ahí como claras, que lo que ha establecido la sociedad para tener un bienestar en nuestra vida propia. Y una de las cosas que viene justamente en los griegos es determinar algo que se llama el cuadrivario. Entonces, aquí solo estoy mencionando 3 cosas, pero el cuadrivario señala que una de las ramas indispensables para que una persona sea un ciudadano correcto o adecuado, no me acuerdo bien aquí el término, es tener conocimiento matemático. Ahora, una cosa es preguntarse cosas tan abiertas como qué es pensar, qué es la vida, o sea, todas estas ambigüedades que justamente por aquí lo mencionaba Alan, lo subjetivo. En matemáticas no nos interesa, no es que no nos interese lo subjetivo, al final está algo que está súper aquí metido, cuando estamos, por ejemplo, aquí cuando estamos metiendo lo que son las ideas. Y cuando estamos hablando, ya lo voy a relacionar estas ideas con el enfoque matemático, pues esas ideas pueden ser representadas a través de símbolos. Esos símbolos pueden ser números, pueden ser las notaciones que seguramente ya lo están viendo en otras materias, el para todo, el implica. Entonces, al final, lo que estamos haciendo es abstraer, estamos haciendo una abstracción de nuestras ideas, y los estamos representando con un lenguaje. Ese lenguaje, que ahorita, pues, les digo, nuevamente ya seguramente lo están viendo en sus materias, pues seguramente ya les digo, no, pues ese significa el para todo, ese significa el existe, ese significa el pertenece, ese significa el no pertenece, ¿qué otra notación importante? Ese es el implica, ese es el sí, solo sí, ¿no? Entonces, esos son los conectivos y cuantificadores y algunas otras notaciones que nos van a permitir entender el lenguaje en la rama de matemáticas, ¿sí? Sin embargo, las ideas las representamos así de manera muy abstracta, generalmente las representamos como una idea que depende de alguna variable. Por ejemplo, eso puede ser todos los hombres. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, cuando les empiecen a introducir la parte de álgebra en la prepa o en la secundaria, les dicen, bueno, una incógnita la representas con una letra, una variable también la representas en una letra. El estudio del álgebra es tratar de abstraer esas ideas y meterlas en un lenguaje, con símbolos, ¿no? Cuando estamos metiendo la lógica formal, la lógica deductiva matemática, estamos abstrayendo nuestras ideas y las estamos representando con símbolos. Entonces, al final es álgebra, ¿no? Entonces, porque estamos abstrayendo, estamos representando ideas con símbolos, ideas con letras, ¿no? Entonces, es algo súper fuerte, ¿no? Porque igual el concepto de número, que puede ser como una pregunta muy filosófica, ¿qué es un número? Pues dice, bueno, pues es una idea, o es un símbolo, o es no sé, al final, pues es una idea, y lo estamos representando con uno o con diferentes símbolos, pero están representando lo mismo, hay una relación íntima entre el significado y el símbolo. Entonces, en ese sentido, la lógica nos permite establecer unas reglas, digamos, claras, para poder entender ese lenguaje, ese significado con su símbolo y determinar reglas con las cuales vamos a deducir conclusiones y también las que nos va a permitir comprobar la veracidad de algo. Entonces, con todo esto lo que quiero decir es que hay la lógica, así en general, la lógica no viene directamente con las matemáticas, ¿sí? La lógica, lo que nos está ayudando en primera instancia es tratar de formalizar nuestro pensamiento. Entonces, en primera instancia, aquí yo le podría poner es formalizar, lo que podamos entender con formalizar nuestro pensamiento. Y dentro de nuestro pensamiento, de todas las ideas que podemos tener en particular, pues vamos a tener las matemáticas. Entonces, como consecuencia, pues vamos a tener nuestro punto, aquí le voy a poner nuestro punto 1, que es formalizar las matemáticas. ¿Sí? Entonces, hablar de lógica general, estamos hablando de algo muy choncho, ¿no? Muy grande.
nos ayuda a formalizar nuestro pensamiento. Necesitamos lógica, ¿para qué? Para formalizar nuestro pensamiento, definir un lenguaje. Definir un lenguaje, definir reglas, para deducir, para encontrar, le voy a poner la palabra encontrar, porque la vamos a utilizar muchísimo. Encontrar soluciones. A preguntas. Entonces aquí voy a meter dos tipos de encontrar las soluciones a preguntas donde ya la pregunta está bien explícita. En nuestro caso nos van a interesar los teoremas, las proposiciones y encontrar las demostraciones. Entonces la pregunta ya está bien hecha, ya está bien formulada, que es a través de un teorema, a través de una proposición. Sin embargo, a veces podemos estar tomando la taza de té o una taza de café y empezar a preguntarnos y ahí como a debrayarnos un poco, y a partir de ese debraye que tengamos podemos concluir cosas. Entonces, al final, esta parte de definir reglas también nos permite, le voy a poner así, como muy romántico el asunto, encontrar nuevos mundos, ¿no? ¿Por qué nuevos mundos? Porque al final dentro de nuestro debraye podemos concluir otras cosas, ¿no? Que quién sabe, ¿no? Un gran ejemplo en matemáticas, en un debraye que ya lo estaremos platicando en esta parte de la fundamentación, es las nuevas geometrías, ¿no? Entonces, ahorita que están trabajando geometría moderna o geometría analítica, están trabajando de cierta manera una geometría clásica, ¿sí? Una geometría donde el teorema de Pitágoras está súper presente, ya sea dentro del plano cartesiano, que sería nuestra geometría analítica, o una geometría sin el plano cartesiano, que es nuestra geometría moderna. Entonces, bueno, los que están llevando geometría, todos están llevando geometría analítica, ¿verdad? O algo similar a geometría analítica. Bueno, pónganle sí, o F o lo que sea, ¿no? Sí. Ok. ¿Qué está haciendo la geometría? ¿Sí? Va. La geometría analítica, pues quizá a muchos, a mí en lo particular tampoco me gustó cuando la llevé, porque llega a ser muy mecánica, ¿no? Pero aquí traten de rescatar algo súper importante de la geometría analítica, que es la relación que hay de esta geometría clásica, que son con construcciones con regla y compás, que viene de los griegos, 300 años antes de Cristo, con el plano cartesiano. Entonces, con eso están haciendo una relación entre la geometría clásica y la geometría, ¿sí? Que viene esta relación. Si estamos hablando que la geometría clásica, la de griego, se origina más o menos en 300 años antes de Cristo, por ahí por Alejandría y otros estudios que han estado alrededor, empieza a tener esta relación hasta el año como de 1500, 1600 con Descartes. Entonces pasan un chorro de años en medio para que exista esa relación. Entonces es algo muy bonito, porque empiezan a estudiar un objeto desde diferentes puntos de vista. Y bueno, pongo todo eso porque al final todo comienza con una pregunta. Entonces pregúntense todo. Entonces eso es la lógica. ¿Para qué nos sirve la lógica? Pues para formalizar nuestras ideas, ¿sí? No va directamente, o sea, nosotros lo vamos a ver desde el punto de vista de matemáticas, porque, digamos, hablar de una lógica matemática es más sencillo porque hay normas bien establecidas. No va a haber subjetividad, no va a haber cosas ambiguas donde algo sí va a ser cierto o algo no. Entonces, en ese sentido es más sencillo. Pero a lo que voy con toda esta parte de esta charla como de lógica, todo inicia con una pregunta, ¿sí? Entonces, como moraleja aquí, digamos, 9:42 de la mañana, como mi conclusión con todo esto es, pregúntense todo, ¿sí? Y ya que están en el área de científica,
pues traten de resolver esas preguntas a través del lenguaje formal, a través de las reglas de inferencia, a través de todo lo que les está ofreciendo las matemáticas, ¿no? Bueno, antes de continuar, ¿alguna pregunta, duda? ¿Se les hizo aburrido esto? No, todo bien. ¿No? Bueno, entonces continuamos. Ahora, no ninguna, va. Entonces, aquí voy a señalar, solo voy a subrayar cosas que son importantes. Una es formalizar. Otra tenemos un lenguaje, otra tenemos reglas. Y me falta algo más. No, hasta ahí vamos a dejar. Ahora, con todo esto vamos a tratar de, vamos a meter un lenguaje y vamos a tener reglas, ¿no? Estuvo chidito, vientos. Bueno, bien. Ok, ahora, una secuencia de enunciados que quizá lo han escuchado por ahí o los que llevaron lógica en filosofía o algo por el estilo. Un enunciado súper común es, voy a poner la siguiente. Todos los hombres, no es la típica, todos los hombres son iguales, no va por ahí. Todos los hombres tienen 2 piernas. No sé, a ver, Carlos, que vi su último comentario. Carlos, sin meterme, bueno, tengo que decirlo, sin meterme en rollos de orientación sexual y todo eso, nada más con hombres, personas en general, ¿sí? Carlos es un hombre. Ajá, entonces, aquí yo estoy colocando lo que voy a representar como mis hipótesis. Todos los hombres tienen 2 hombres. Existe alguien que es Carlos, que es un hombre, y mi conclusión es, todos los hombres tienen 2 piernas, Carlos es un hombre, entonces, es mi conclusión, Carlos tiene 2 piernas. Entonces, pregunta. La deducción que estoy llegando aquí, que es esta conclusión, ¿es correcta? Sí, tengo. Gracias por confirmarnos. Es correcta. Entonces, aquí tenemos como observación que Carlos ya nos confirmó. Muchas gracias, qué bueno. La conclusión es correcta. Pero no necesariamente es verdadera. ¿Por qué no es verdadero? Podría no tener 2 piernas. Podría no tener 2 piernas, ¿no? Entonces, en este caso particular, estamos teniendo, bueno, la realidad es que Carlos Alberto Montaño Delgado tiene 2 piernas, ¿sí? Entonces, la conclusión puede ser verdadera o puede ser falsa. Y por otro lado, también tenemos algo un detalle que es, todos los hombres tienen 2 piernas. Esto también tenemos 2 caminos, ¿no? Es decir, no es cierto. Esta hipótesis que tenemos es falsa, ¿sí? De hecho, por eso nos estamos riendo de que Carlos sí tiene 2 piernas. Es un chiste como humor negro, porque existen personas, lamentablemente, que no tienen 2 piernas, ¿sí? Entonces, mi hipótesis es falsa. Porque, no sé, existe alguien, yo no conozco, pero hemos visto que existen personas que no tienen 2 piernas. Entonces, con este pequeño ejemplo, lo que estoy haciendo es, hay que tener cuidado justamente con nuestras hipótesis y cómo estamos deduciendo las cosas, porque al final puede ser, mis hipótesis que son lo que está en rosita, están diciendo son
podrían ser verdaderas, o sea, si nos vamos con como el sentido común, podríamos decir que son verdaderas y la conclusión es verdadera. Sin embargo, no es así, ¿no? Entonces aquí la lógica, el pensamiento y preguntarse todo y observar todo nos permite decir, esto no necesariamente va a ser cierto, ¿no? Entonces, este tipo de enunciados debemos tener como mucho cuidado cuando lo estudiamos en el punto de vista de matemáticas. Bueno, vamos a meter otro ejemplo, ¿no? De este lado. Aquí yo puse dos hipótesis, llego a una conclusión. Ahora simplemente voy a poner un enunciado. Entonces, todos los profes son sonrientes. Aquí, pero si la conclusión es verdadera, entonces todo es verdadero. No. No, de hecho, este ejemplo es súper bonito, porque si lo ven con ojos de lógica matemática, que ya aquí Alan parece que tiene esto, ya este brebaje, pues no, o sea, aquí estamos llegando a que esto hay mucha ambigüedad. Entonces, ese tipo de enunciado simplemente no nos interesa en matemáticas, porque hay mucha ambigüedad. Entonces, ahora, bueno, de hecho ya vamos a estar formalizando quizá con Arturo o Luis Arturo, porque son tocayos ellos, ya les han querido como presentar o ya les presentaron algunas tablas de verdad. Entonces, en este sentido, pues estamos teniendo dos enunciados y la conclusión es verdadera, pero tu hipótesis es falsa. Entonces, si ya lo vieron en algún lado, nosotros lo vamos a formalizar, pero si ya ustedes lo vieron, aquí tenemos algo de la forma P, que van a ser nuestras dos hipótesis, implica Q. Su consecuencia es verdadera, pero su hipótesis fue falsa, ¿sí? Porque la hipótesis no necesariamente todos los hombres tienen dos piernas. Ahora, siempre que, sí, bueno, dado que ya están viendo demostraciones y todo en otras materias, dado que la hipótesis es falsa, la implicación sí va a ser verdadera, pero la conclusión puede ser verdadera o puede ser falsa. Lo que quiero decir es que puede ser lo que sea. Entonces, bueno, supongo que es lo que se refería a Alan, entonces todo es verdadera. Aquí, en lugar de decir todo es verdadero, porque todo es considerar desde las hipótesis, la implicación y la conclusión, ¿no? Aquí más bien la implicación es verdadera, ¿sí? Entonces, lo estoy colocando ahorita así, lo vamos a estar formalizando, lo menciono porque ya están viendo demostraciones en otros cursos, pero siempre que tengan una, ay, bueno, ya lo remarqué mucho, si tienen una hipótesis, falsa, que es este caso, la implicación siempre va a ser verdadera. Sin embargo, la conclusión puede ser verdadera o puede ser falsa, que este es un gran ejemplo, porque estamos teniendo hipótesis falsa y Carlos tiene dos piernas, pero a lo mejor en el mundo de todos los Carlos, que se pueden llamar, quizá existe uno que no tenga piernas, ¿no? Que no tenga dos piernas, entonces existen esas dos posibilidades, ¿no? Sí, ¿no? O sea, al final es un bonito ejemplo donde si su hipótesis es falsa, pasa lo que sea, puede ser verdadera o puede ser falsa. La conclusión, ¿sí? Pero el conectivo que ese le implica, ese es verdadero. ¿Es como demostrar el absurdo? No, no es como demostrar el absurdo. No va por ahí. Aquí no estamos demostrando como tal nada, ¿no? O sea, es una deducción, nada más, ¿no? Entonces, aquí tomamos el ejemplo de Carlos, pero no es una demostración al absurdo, ¿no? Muy bien, ahora, entonces, muy bien, pues aquí justamente esas dudas lo que está permitiendo es cómo el lenguaje cotidiano hay muchas ambigüedades y puede ser que no podamos determinar adecuadamente la veracidad de algo. En matemáticas eso es como la gran ventaja, entonces de cierto sentido es sencillo, ¿no?
Lo pongo así porque ya verán que no es sencillo hacer demostraciones. Ok. Entonces, si la hipótesis es verdadera, ¿la implicación es verdadera? A ver, dado que, a ver, implicación. Implicación. ¿Cuándo la implicación es verdadera? Entonces aquí le voy a poner cuándo la implicación es verdadera. Entonces, vamos a tener dos casos, donde la hipótesis, voy a poner aquí, hipótesis verdadera, hipótesis y consecuente. Cuando la hipótesis es verdadera y el consecuente es verdadero. Cuando la hipótesis es falsa y el consecuente sea verdadero o sea falso. En cualquiera de estos tres casos, la implicación va a ser verdadera. Entonces, ahorita se los pongo así. Vamos, todavía no quiero ver tablas de verdad, pero ya se los coloco para sus otros cursos, ¿no? Entonces, ¿cuándo la implicación es verdadera? Solo en estos casos. Cuando la hipótesis sea verdadera, el consecuente verdadero, y cuando tienen la hipótesis falsa, no les importa el consecuente, es más, se pueden tapar los ojos y la implicación va a ser verdadera, ¿no? Entonces, ¿puedo decir que los unicornios existen? Claro que sí. O sea, por ejemplo, yo puedo decir, el cielo, a ver, vamos a ponerle, el cielo es, bueno, ahorita el cielo es que quiero poner un color. El cielo es verde, ¿no? El cielo es verde. Entonces, los unicornios existen, ¿no? O el cielo es verde y yo me llamo Adriana, ¿no? Entonces, son dos ejemplos donde estoy diciendo que la hipótesis es falsa porque el cielo no es verde, pero, por un lado estoy diciendo que los unicornios existen, entonces eso es verdadero. Y por otro lado, el cielo es verde, entonces yo me llamo Adriana. Pues sí, yo me llamo Adriana. No me he cambiado el nombre así me pusieron mis papás, ¿no? Entonces, ahí está. Ahora, por vacuidad, sí, vacuidad generalmente se la asocia cuando estás utilizando la propiedad con el conjunto vacío. Entonces, pero sí, va relacionado en eso porque cuando, ya lo vamos a estar viendo, pero se va a decir vacuidad cuando tu hipótesis es falsa, pero está relacionado con el conjunto vacío. Bueno, qué bueno, sí, pregúntenme todo o activen sus micrófonos o escriban en el chat, ¿no? O sea, la idea es que ustedes también pregunten. Muy bien, entonces, aquí estamos viendo como cosas ya de la implicación. Tenemos este ejemplo donde hay que tener mucho cuidado con el lenguaje y nuestros consecuentes. Entonces, este fue nuestro primer ejemplo, ese es nuestro primer ejemplo, y el segundo es el que escribí abajo, que todos los profes, los voy a poner abajo, todos los profes son sonrientes. ¿Qué podemos decir de ese enunciado? O esa sentencia, también se le conoce sentencia. Falso. Pues es el uno. ¿Cómo? Entonces aquí tenemos, todos los profes son sonrientes. Entonces, pues dicen que es falso. ¿Por qué? Porque seguramente en su vida han encontrado quizá una profesora o un profesor que siempre van muy serios, ¿no? Entonces, o casi nunca sonreían o lo que sea, ¿no? Pero no son sonrientes, ¿no? Entonces, este tipo de enunciados, bueno, y también seguramente han encontrado muchísimos otros profesores donde son muy sonrientes, ¿no? Entonces, la mayoría, usted no, bueno, gracias, creo que yo me río mucho. Bueno, con ese tipo de enunciados, lo que estamos llegando es que vamos a tener profesores que van a ser sonrientes y otros que no lo van a hacer. Ajá, eso pareció todo menos complejo. Bueno, ok, a lo que voy es que en ocasiones esto va a ser verdadero, va a haber ejemplos donde va a haber profesores que sí son sonrientes y otros profesores que no lo van a hacer. Entonces, en el universo de personas que son profesores,
hay de esos dos tipos, ¿no? Entonces, este tipo de enunciados en matemáticas no nos interesa, ¿sí? ¿Por qué no nos interesa? Porque en el mismo universo de profesores, esto puede ser verdadero y puede ser falso. Hay profesores que sí lo sean y profesores que no lo sean. Entonces, aquí tenemos un ejemplo muy concreto de un enunciado de la vida cotidiana donde es verdadero y falso a la vez, con casos muy específicos. Si lo queremos ver solo como ojos de matemáticos y decir, este enunciado es verdadero, pues el enunciado es falso. ¿Por qué es falso? Porque existe alguien que seguramente es un gruñón o una gruñona. Ahora, a lo que voy. Los enunciados o las sentencias o afirmaciones que nos interesa en matemáticas solamente van a ser aquellos donde sean verdaderos o falsos, pero no pueden ser los dos al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a otro enunciado como, no sé, no sé, ¿qué puede ser? Ya sé. La película del Joker, la última que salió, es genial, ¿no? O es más, voy a poner, ¿es la mejor película? De todas. Así. Entonces, ¿qué me pueden decir de este enunciado? Que es subjetivo. Que es muy subjetivo. ¿Por qué? Porque depende de la opinión de cada quien. Exactamente. Entonces, solo es una opinión, le faltan las dos proposiciones, bueno, para hacer los silogismos y un argumento. Es una opinión, exactamente es una opinión. ¿Es una afirmación? Sí. Sí, es una afirmación. Entonces, sí hay una hipótesis y sí hay una conclusión. Y ese está separado por este verbo, es. Entonces, mi hipótesis, estoy tomando la película del Joker, ¿no? Mi conclusión es la mejor de todas, ¿no? Aquí, eso quiere decir que pues, es un enunciado que sí tiene, es una afirmación, tiene su hipótesis, tiene su conclusión, pero depende de los gustos. Entonces, aquí vamos a tener que para algunos sí va a ser la mejor película de todas las que han existido y otros, pues no, van a decir, no exageres, es buena, pero no tanto, ¿no? Entonces, a lo que voy, este tipo de enunciados en matemáticas que son subjetivos justamente, no nos va a interesar en matemáticas. Bueno, ya son las 10, entonces terminamos hasta aquí. Espero que no ha sido tan tedioso la primera parte, pero considero que sí es muy importante considerarla, porque no todo es la Facultad de Ciencias, no todo son matemáticas, hay algo más. Entonces, y ese algo más, pues viene en el sentido como más filosófico, ¿no? Y las matemáticas obviamente nos ayudan a encontrar las soluciones a respuestas, a muchísimas respuestas a preguntas hechas y quizá que todavía no se plantean, ¿no? Pero al final todo inicia con una pregunta. ¿Y alguna duda, comentario que quieran hacer? Ninguno, profesora. ¿No? Bueno, entonces nos vemos al rato, ¿vale? A las 2. Ok, gracias. Va, cuídense, bye bye. Gracias, profesora. Gracias, bye. Gracias, profesora, nos vemos. Sale, bye. Gracias, maestra. Luego. Gracias, profesora.